Esta es mi historia, y sí, fui un idiota. Tomé decisiones estúpidas, impulsivas, destruidas por el ego, por el odio. Por esa voz que te dice que tienes razón cuando en realidad estás cavando tu propia tumba. Lo arruiné todo, lo perdí. Todo lastimé a gente que me amaba, destruí vidas inocentes y me convertí en lo que juré odiar. No te cuento esto para que me perdones. Te lo cuento porque quiero dejar testimonio. Para que, al menos tú, no hagas lo mismo. Capítulo 1, La semilla del infierno. No recuerdo con precisión el momento exacto en que todo comenzó a derrumbarse, pero sí recuerdo el dolor. Un dolor profundo, punzante, sucio. Una sensación que se arrastraba por mi pecho como un parásito hambriento. No era tristeza, era traición. Una tan brutal, tan íntima, que me hizo cuestionar todo lo que creía. Saber Javi no era simplemente mi mejor amigo, era como un hermano. Compartimos casi toda nuestra adolescencia, risas, videojuegos, confesiones a medianoche, borracheras tontas, sueños de futuro. Éramos inseparables, incluso después de la muerte de mi padre. Él estuvo ahí, mi madre lo trataba como a un hijo más, y yo confiaba en él con los ojos cerrados. Pero todo cambió aquel día. Solo buscaba unos apuntes que me había prestado, nada más. Entré a su habitación, revolví un par de carpetas, cuadernos, libros, hasta que encontré el cajón negro. Lo abrí sin pensarlo, y ojalá nunca lo hubiera hecho. Allí, amontonadas como basura, descubrí las primeras imágenes, fotos de mi madre. Pero no eran recuerdos familiares ni tomas inocentes. No eran fotografías robadas. Imágenes capturadas en momentos privados. Mi madre saliendo del baño, en ropa interior, cambiándose, incluso semidesnuda. Algunas estaban impresas, otras eran capturas de video. Junto a ellas, encontré un cuaderno, un diario repugnante donde Javi escribía, con lujo de detalle, lo que deseaba hacerle, como la imaginaba entre sus manos, como soñaba con besar cada rincón de su piel, como la escuchaba suspirar desde su habitación. ¿Qué clase de enfermo era? ¿Cómo había sido capaz? Mi madre, la mujer que lo alimentó, que lo abrazó como a un hijo. Mi respiración se agitó, sentí una presión en el pecho, me temblaban las manos, la realidad se fracturó frente a mí, y en ese momento lo supe, no iba a enfrentarlo, no iba a perdonarlo, iba a destruirlo. Capítulo 2, El nacimiento de la venganza. Después de descubrir lo que Javi había hecho, no volví a ser el mismo. Algo se me rompió por dentro. Pero no fue una grieta cualquiera, fue una fisura que se fue agrandando cada día hasta que todo en mí se volvió sombra. Me alejé de él sin decirle nada. No lo confronté, no lo insulté, no lo golpeé, no. Eso habría sido demasiado fácil para él, y demasiado rápido para mí. Empecé a vivir con el veneno en el pecho. No dormía, no comía bien, solo pensaba en una cosa: cómo hacerlo pagar, cómo arrancarle pedazo por pedazo todo lo que él más quería. Quería verlo quebrarse, quería que supiera lo que era sentirse traicionado por alguien en quien confiaba ciegamente. Quería que se pudriera por dentro como yo me estaba pudriendo. Pasaron los días y mientras fingía seguir con mi vida, empecé a observarlo de otra forma. Me fijé en cosas que antes había pasado por alto. Su forma rara de mirar a su hermana, los comentarios que soltaba sin pensar, sobre lo linda que se estaba poniendo Marina, como la protegía demasiado, como si fuera su propiedad. Fue entonces cuando lo vi claro: ella era su punto débil, Marina era diferente a él. Una chica dulce, callada, siempre educada conmigo. Tenía 18, recién cumplidos, y todavía tenía esa mezcla rara de inocencia y ganas de crecer que se nota en los ojos. Siempre me saludaba con una sonrisa tímida, como si le diera vergüenza que le hablara, y yo iba a usar eso. Sí, y ahí fue donde mi mente cruzó la línea. Lo supe, lo sentí, ya no había vuelta atrás. Si él había convertido a mi madre en su obsesión, yo iba a convertir a su hermana en mi herramienta de destrucción. No fue una decisión repentina, fue algo que se fue gestando como una bestia en el estómago, una idea oscura que cada día tomaba más fuerza. Me decía a mí mismo que era justicia, que él lo merecía, que no era yo el monstruo, sino él, y que yo solo estaba equilibrando la balanza. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego, que si daba ese paso ya no habría retorno, que no solo lo destruiría a él, también iba a destruirme a mí, y aún así di el paso. Capítulo 3, El juego empieza. Todo empezó como un simple mensaje. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Inocente, casual, como si no ocultara intenciones podridas detrás de cada palabra. Ella respondió con esa dulzura que siempre la caracterizaba. Hola, Elías. Qué gusto saber de ti, así de fácil, así de limpia. No tenía ni la más mínima idea del juego que yo ya había empezado a jugar. La verdad, había algo retorcido en cómo me hacía sentir su atención. Sabía que estaba usando su confianza, que estaba manipulando su ilusión como un titiritero con su marioneta. Y sin embargo, me gustaba.
Me hacía sentir poderoso. Después de todo lo que me había robado Javi, yo ahora tenía en mis manos lo único que él adoraba. Su hermana. Y empecé con lo básico, mensajes todos los días, días, buenas noches. Tonterías que hacen creer que a uno le importa de verdad. La llevé a tomar café, a caminar por el parque, a ver películas. Y cada vez que la miraba a los ojos, sabía que estaba cayendo. Me miraba como si yo fuera un héroe. Como si realmente la viera, cuando en realidad solo estaba proyectando. El vacío que tenía por dentro, me daba asco lo que estaba haciendo, pero también me daba placer. Sí, así de jodido estaba ya. Ella empezó a hablarme de su vida, de sus sueños. Me confesó que nunca había tenido novio, que a veces sentía que nadie la veía, que yo le hacía sentir especial. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes imaginar la mezcla de ternura y asco que me revolvía el estómago? Porque ella sí era especial y yo la estaba destruyendo sin que lo supiera. Una noche, mientras caminábamos por una callecita poco transitada, Marina se detuvo. Me miró con esos ojos grandes y puros y dijo: contigo me siento segura. Y ahí, en ese momento, supe que ella la tenía. Mi plan marchaba perfecto. Todo estaba yendo como lo había pensado. Ella confiaba en mí ciegamente y yo iba a usar esa confianza para clavarle el cuchillo a Javi en el alma. No sé qué parte de mí lo permitía. Quizás ya no era yo, quizás me había convertido en otra cosa. Pero lo cierto es que esa noche, al verla sonreír y tomarme la mano, supe que pronto iba a llevarla a mi cama. No por amor, no por deseo, por venganza. Capítulo 4. El acto. La noche que la llevé a mi cuarto fue distinta. Desde el principio se sentía un aire pesado, como si el universo entero supiera lo que estaba a punto de hacer. Marina llegó con una sonrisa tímida, vestida con una blusa clara y una chaqueta vieja que usaba siempre. En sus manos traía una bolsa con dulces y me dijo riendo que no podía venir sin un regalo. Le preparé un café, pusimos música suave y charlamos como si fuéramos dos jóvenes enamorados. Pero no lo éramos. Ella no lo sabía, pero todo estaba armado. Cada palabra, cada mirada, cada pausa, yo ya lo había ensayado en mi cabeza una y otra vez. En algún momento, la conversación se apagó. Nos quedamos en silencio. La miré, me miró, y la besé. Al principio, fue suave, casi tierno. Ella temblaba, no por miedo, sino por nervios. Yo lo sentía en sus labios. Luego la abracé, como si estuviera protegiéndola, pero no lo hacía. Solo la estaba envolviendo, como una serpiente que se enrosca alrededor de su presa. Fuimos al cuarto. Cerré la puerta. Ella me seguía con una mezcla de ilusión y duda. Yo sabía que no estaba segura. Lo notaba en su respiración, en cómo se agarraba el brazo. ¿Estás bien?, le pregunté, fingiendo preocupación. Ella sintió, pero sus ojos decían otra cosa. Nos sentamos en la cama. Empecé a besarla, a tocarla. Ella no se resistía del todo, pero su cuerpo hablaba más fuerte que sus palabras. Temblaba, sudaba. Me pedía ir más despacio. Yo no escuché. Seguía adelante como un tren sin frenos. No quería conectar, no quería sentir, solo quería cumplir el maldito plan. Solo quería que, en ese momento, Marina dejara de ser Marina y se convirtiera en el símbolo de la venganza que tanto ansiaba. Cuando todo terminó, se tapó con la sábana. No dijo nada, se quedó mirando al techo. Había lágrimas en sus ojos, pero ni siquiera se las limpiaba. Yo tampoco hablé. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. No vi a un ganador, no vi a un vengador. Vi a un tipo vacío, un cobarde, un monstruo, pero no me detuve. Tomé una foto de Marina dormida, aún llorando, y la guardé. La necesitaba. Era la prueba de que había cumplido mi venganza. Capítulo 5. El despertar del monstruo. Durante unos días creí que lo había logrado. No es que me sintiera bien, ni orgulloso, pero había algo dentro de mí que me decía: lo hiciste, ahora él va a saber lo que se siente. Me repetía eso comúnmente para no hundirme, pero no dormía bien. Me despertaba empapado en sudor. A veces soñaba con Marina mirándome con esos ojos rotos, sin decir nada, solo mirándome como si supiera lo que realmente había hecho. A Javi no le dije nada de inmediato. Quería que se cocinara lento, que viviera unos días más con la ilusión de que todo estaba bien. Mientras tanto, yo observaba, estudiaba sus gestos, su forma de hablarle a su hermana, su manera de protegerla como si fuera su ángel guardián. Hasta que un día, no aguanté más, fui a su casa. Le pedí hablar, a solas. Me miró raro, pero accedió. Saqué mi celular, abrí la galería y le mostré la foto. Marina en mi cama, rota, vulnerable. Él no entendía al principio, creyó que era un montaje. Me preguntó qué clase de broma era esa. Y ahí, con la voz más fría que he usado en mi vida, le dije la verdad: esto es culpa tuya, Javi. Tú te metiste con mi madre. Ahora yo me metí con tu hermana. Justicia poética, ¿no crees? Su rostro, jamás voy a olvidar su expresión.
Pasó de la confusión a la rabia, luego al horror, y después, al llanto. Se arrodilló, literalmente, me rogó, me pidió que fuera mentira. Me gritó que estaba loco, que me había convertido en algo que no reconocía, y tenía razón, pero no me importó, lo dejé ahí, en el piso, temblando como un niño, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a alivio, pero el alivio duró poco, muy poco, los días siguientes. Marina dejó de contestar mis mensajes, ya no respondía llamadas, ni siquiera leía lo que le escribía, me bloqueó de todo, algo había cambiado, algo grave, lo sabía, lo sentía, y me empezó a entrar el miedo, un miedo distinto al que había sentido antes porque, aunque ya había cruzado la línea, sabía que lo peor todavía no había pasado. Capítulo 6. El descubrimiento. Pasaron semanas, largas, silenciosas. Marina desapareció de mi vida como si se la hubiera tragado la tierra. No contestaba los mensajes, no respondía llamadas. Y cada vez que intentaba acercarme a su casa, Javi salía primero. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo odio. Un odio frío, directo, sostenido. Ese tipo de mirada que no necesita palabras, y la verdad no me atrevía a cruzarlo. Durante ese tiempo, algo dentro de mí empezó a hacer ruido, una especie de incomodidad que no se iba, como una piedra en el zapato que no puedes ignorar. Ya no se trataba de Javi ni de Marina, ni de justicia, se trataba de mí. Me estaba empezando a pudrir por dentro. Una tarde me colé en la facultad, donde estudiaba Marina. Quería verla, solo eso, ver si estaba bien, si me odiaba. Si todavía era capaz de mirarme a los ojos. No la encontré, pero sí encontré su bolso. Había ido al baño y lo dejó sobre una silla en la cafetería. No sé qué me poseyó, no sé qué fuerza enferma me empujó a hacerlo, pero lo abrí, rápido, con manos temblorosas. Y ahí, en el fondo, entre libros, lápices y papeles arrugados, encontré una prueba de embarazo. Positiva. El mundo se me cayó encima. Sentí que me hundía, que todo giraba, que el piso se deshacía bajo mis pies. Embarazada de mí, el corazón me latía como un tambor dentro del pecho. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo, pero no hice nada. Me quedé ahí, congelado, mirando ese pedazo de papel que me gritaba en silencio: ahora vas a entender lo que hiciste. No pude hablar con ella, no quiso, me bloqueó del mundo, como si no existiera, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Me lo merecía, lo sabía, pero eso no me hacía sentir mejor. Volví a casa, me encerré. Durante días no comí, no hablé con nadie. Me miraba al espejo y no reconocía a la persona que tenía enfrente. Ya no era Elías, era otra cosa. Un parásito, un fantasma, un monstruo que se escondía en la piel de un chico roto. El plan había salido perfecto, pero no calculé el costo. Y ahora, con un hijo en camino, una chica destrozada y una familia entera al borde del colapso, entendí que no había castigo que se comparara con esto, vivir con lo que hice. Capítulo 7. La huida. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que encontré la prueba de embarazo. Los días dejaron de tener forma. El reloj era solo un adorno en la pared. Comía lo mínimo, dormía mal, y cuando lograba cerrar los ojos, las pesadillas se encargaban de arrastrarme de vuelta a esa noche, al momento exacto donde crucé la línea y perdí lo último que me quedaba de humano. Marina seguía sin contestar. Javi había dejado de buscar venganza, pero eso era aún peor. El silencio, su ausencia, la distancia, dolían más que cualquier golpe. Mi madre empezó a notarlo. No decía mucho, pero me miraba como quien sospecha que su hijo está hundido en algo oscuro. Yo evitaba su mirada. Me escondía en mi cuarto. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Y entonces, una mañana, me desperté con el impulso más claro que había sentido en semanas. Tenía que desaparecer. No sabía a dónde ir. No tenía un plan, ni dinero, ni un destino en mente. Solo sabía que no podía seguir ahí, no podía mirar a mi madre a los ojos, no podía pasar por la casa de Javi, y mucho menos volver a ver a Marina con ese bulto creciendo en su vientre, un bulto que era mío. Empaqué una mochila con lo justo, ropa, un poco de plata, mi celular y una vieja libreta donde solía escribir tonterías en la adolescencia. Dejé una nota para mi mamá, no larga, no explicativa, solo decía: necesito encontrarme, perdón por desaparecer, no me busques, así, sin un adiós real. Salí de la casa como un ladrón, caminé hasta la estación y tomé el primer bus que salía lejos. No importaba dónde terminara, lo único que necesitaba era huir de las consecuencias, huir de mí. Mientras el bus avanzaba por la carretera y el paisaje cambiaba, yo no sentía alivio, solo una especie de vacío sucio, un silencio interno que dolía más que cualquier grito. La gente subía y bajaba, yo me hundía en el asiento. Invisible, nadie sabía lo que había hecho, nadie imaginaba el tipo de monstruo que viajaba con ellos, pero yo sí.
y no podía escapar de eso, porque no importa cuán lejos corras, siempre llevas al monstruo adentro. Capítulo 8. El giro final. Estaba en una ciudad que no conocía, durmiendo en hostales baratos, comiendo lo que podía pagar, sobreviviendo entre sombras. Habían pasado meses desde que me fui. A veces pensaba en volver, pero la idea me daba náuseas. No era solo vergüenza, era miedo. Miedo de lo que había dejado atrás, miedo de las miradas, miedo de mí. Pasaba las noches caminando por calles frías, sin rumbo. Me sentaba en plazas a mirar cómo vivía la gente que todavía tenía algo, una familia, un propósito, una cara que pudiera mostrar en público sin asco. Yo ya no tenía nada, ni siquiera nombre, era solo un tipo más arrastrando su culpa por el mundo, hasta que un día, mientras trataba de dormir en una banca, sonó mi celular, un número conocido. Mi madre. Tardé en contestar. Parte de mí quería colgar, fingir que no lo vi, pero otra parte, la que todavía recordaba quién fui antes de destruirlo todo, contestó. ¿Elías? Dijo con voz temblorosa. Hola, mamá, respondí. Mi voz sonaba como la de un extraño. Hijo, tenés que saber algo. Se hizo un silencio, de esos que no anuncian nada bueno. No es solo Marina, dijo, y sentí que el corazón se detenía. Emma también está embarazada. Me quedé en blanco. ¿Qué dijiste? Emma me llamó hace unos días. Estaba desesperada. Dice que te buscó, que te escribió por todos lados. Me confesó que también está esperando un hijo tuyo. No, quería contármelo, pero no sabía a quién más recurrir. No sabía qué hacer. Emma, de pronto. Su nombre me golpeó como una piedra al pecho. Fue como si su recuerdo despertara de golpe. Como si mi conciencia me dijera, ella también existía. Imbécil, Emma fue mi pareja antes de que todo esto explotara. Antes de la locura, antes de la oscuridad. La única persona que me miraba como si yo valiera algo. Tenía una calma que contagiaba, una sonrisa sin filtros, un amor que jamás me pidió máscaras. Me conoció cuando todavía quedaba algo de luz en mí y quiso quedarse. Incluso cuando esa luz empezó a apagarse. La empujé, sin razones claras, sin despedidas. La apagué como se apaga un cigarro contra el suelo. Me desaparecí, y aún así, ella también me cargaba dentro. Colgué el teléfono sin poder decir una palabra. Me quedé ahí, encorvado, con la cara entre las manos y una sensación que ya no era culpa, era destrucción. Era saber que la sangre que corre por mis venas ahora crecerá en dos personas inocentes, y que yo, por elección, no estaré ahí, porque la venganza no solo me quitó a Javi, me quitó a Marina, me quitó a Emma, me quitó a mi madre, y sobre todo, me quitó a mí. Capítulo 9. El reflejo del monstruo. Hay un momento en el que uno deja de correr, no porque quiera detenerse, sino porque se queda sin piernas, sin alma, sin rumbo, y yo había llegado ahí. Me pasaba las noches despierto, mirando el techo, agrietado de un cuarto prestado en una pensión donde nadie preguntaba nada. En silencio, repasaba cada decisión, cada palabra, cada mirada rota, una y otra vez, como un castigo que yo mismo me imponía, porque ya no había nadie más que pudiera hacerlo. Había querido vengarme, quise jugar a ser Dios, impartiendo justicia con mis propias manos, pero no fui juez, fui verdugo, y ahora no me quedaba más que el eco de lo que había destruido. Un día, después de una noche de pesadillas sin forma, me levanté y fui al baño. Me miré al espejo, y lo juro, no me reconocí. Había un tipo ojeroso, con la piel grisácea, los ojos perdidos, el alma colgando de los párpados. No era Elías, era otra cosa, una especie de sombra con forma humana. Me acerqué al vidrio sucio y dije en voz baja, ¿quién eres? No hubo respuesta, solo el silencio de alguien que ya no se siente digno ni de hablar consigo mismo. Pensé en Marina, cargando una vida que no pidió. Pensé en Emma, sola, tal vez llorando por alguien que nunca volvió. Pensé en mi madre, que seguramente cada noche se preguntaba qué hizo mal para criar a un hijo así. Y pensé en Javi, ese maldito que empezó todo y que, irónicamente, ya no importaba, porque yo terminé siendo mucho peor que él. Yo me había convertido en eso que juré destruir. El tipo en el espejo no tenía futuro, solo recuerdos que lo aplastaban, solo decisiones que lo encadenaban al infierno que él mismo había creado. Quise romper el espejo, dejarlo en 1000 pedazos, pero no lo hice, porque sabía que, aunque lo hiciera, mi reflejo seguiría ahí, dentro de mí. No hay redención, no hay vuelta atrás. Lo único que queda es vivir con el monstruo, y lo peor de todo es saber que el monstruo soy yo.